Suave cortina. Oh, nena. Sí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Perdón, me emociono cada vez que escucho esta cortina porque me gusta bastante esa cosa medio low-fi que tiene. Bienvenido al último detrás de la obra de este 2022 y ya lo estamos viendo en imágenes al personaje que vamos a usar como excusa para esta sección. Lo titulé esta sección, digamos, la emisión de esta sección como León Gieco, todos los caballos blancos, ¿no? León Gieco y todos los caballos blancos. ¿Por qué? Bueno, el motivo es El hombrecito del mar. Reciente trabajo de León Gieco. Se estuvo estrenando los días de la semana pasada. Yo lo escuché para la época de las fiestas, o sea, creo que lo escuché el viernes. Un disco que podemos catalogar claramente como un disco de León Gieco. Un disco que tiene cierto toque folclórico, hay canción rock, hay debate social, hay crítica, pero también hay cantos a los valores, a las amistades, a la vida, a la historia. Un disco hecho y derecho, un disco de León Gieco. Particularmente de la etapa contemporánea, digamos, ya tiene sus años. El disco que más me gusta es Bandidos Rurales. Ya tiene sus años, estamos hablando de un disco de 2001. Y algo interesante que del 2000 para acá, como disco de solo, o sea, como disco válido, más o menos, como álbum con temas nuevos, fueron 4. Bandidos Rurales, Por favor, perdón y gracias en el 2005, El desembarco del 2011 y 11 años después, ya cumpliendo sus 71 años, León Gieco presenta El hombrecito del mar. En el medio, un montón de compilados. Ahora sí, yo me quedé pensando, qué cosa, ¿no? Porque León Gieco es uno de los personajes de la música argentina que lo tenemos como un prócer de la música nacional. Personaje que ya sabemos que estuvo exiliado durante el tiempo de la dictadura y que su vuelta vino acompañado también con esos aires de la vuelta de la democracia, haciendo estos viajes por todo el país para restablecerse un poco, digamos, económicamente. Él cuenta que en esta etapa él tuvo que irse del país, tuvo que moverse a Estados Unidos o incluso a Europa, porque, bueno, estaba siendo perseguido por la dictadura, al igual que muchos otros artistas. Su vuelta estuvo vinculado a esto, ¿no? A las vueltas de la democracia. Pero, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a eso? Es acá donde quiero comenzar la historia de León Gieco, porque no me interesa tanto el 80s y post, ¿no? Donde tenemos mucho material, claramente, donde tenemos tal vez la material que la mayoría de la gente actualmente conoce, ¿no? Donde tal vez algún hermano mayor, a un primo mayor, no quiero decir padre, porque ya tal vez el padre caló al viejo León Gieco. No te digo que en sus comienzos, pero posiblemente. Como decía, es un personaje que a mí me representa uno de los próceres del rock nacional, y es una de esas personas que estaban ahí cuando yo llegué. Entonces el día que no esté más va a ser raro. Es un poco como, es como que lo asemejo un poco a lo que fue la pérdida de Charlie Watts de los Rolling Stones. O sea, yo conocí a los Rolling Stones con Charlie Watts, y muchos años antes de que yo lo conociera, Charlie Watts era su baterista. Y bueno, y ahora que no está, raro. Cuando no esté León Gieco va a ser raro, como también fue cuando no está en esta época más Spinetta, ¿no? Pero, qué sé yo, es una salida más, es uno de los hombres que siempre estuvo vinculado al rock. Pero, ¿por qué siempre estuvo vinculado al rock?
Vamos a la historia. León Gieco, en verdad, Raúl Alberto Antonio Gieco, vivió durante muchos años en su niñez en una zona cercana a Cañada Rosquín, en Santa Fe. ¿Por qué digo que es una zona cercana? Porque no vivía en la ciudad, sino que vivía en el campo. Él cuenta que su casa estaba entre Cañada Rosquín y otra ciudad más. Justo ahí es donde la mayoría de los giecos han vivido. Él vivió una vida de chico de campo. ¿Cómo es esto? De chiquito siempre estuvo acompañando a su padre en todas las labores que eso implicaba. Desde arriar, ordeñar las vacas, ¿no? Todo lo que es el trabajo de campo. Él comenta que fue una etapa hermosa de su vida, porque es una etapa donde uno vive con más tranquilidad, vive con más libertad, si no la tenés que trabajar. Porque algo que mencionaba, o que menciona mucho en las crónicas que lo ha hecho él junto con otros entrevistadores, o inclusive en notas para la televisión, es que claro, para él era hermoso vivir en el campo, porque el campo es un estilo de vida que te da de comer, pero que lo tenés que trabajar un montón, y que eso es lo que más le molestaba al padre. El padre del luego conocido León Gieco era un tipo que siempre aspiró a vivir en la ciudad, ¿no? Él lo reconoce como un porteño, pero fuera de la ciudad, básicamente. Entonces, cuando él tenía 6, 7 años, el padre consigue contratar un flete y llevárselos a vivir a la ciudad. Medio resistido la situación, porque claro, imagínense, pasaron de tener una vida de campo donde vivían, no eran una familia pobre ni era rica, pero vivían, a ser pobres en la ciudad. Entonces, ¿cómo era el estilo de vida? Y había que pelearla, había que bancarse la situación. El padre vivía haciendo changas de cualquier cosa. Él comentaba que el padre hacía pero de todo, ¿vio? Desde ayudante de carpintero, a repartidor, a arreglar, pintar casas, a pintar cercas, a arreglar cosas cotidianas de gente del barrio. Hacía changas por todos lados. Y eso generaba un cierto malestar, entre comillas, no para con él, sino con la madre, ¿no? Quien, bueno, siempre estaba rascando algo de plata como para poder comprar algo. Siempre estaba, tratando de rebuscárselas. Y estos conflictos siempre entre sus padres, decisiones de estilo de vida, ¿no? De volver al campo, de quedarse ahí en la ciudad, uno que quería, el otro que no quería. Esto hizo que el pequeño Leoncito tuviese que salir a buscar trabajo. Fue más casi por motus propio, porque veía que la situación lo ameritaba. Algo que teniendo 7 años era importante, digamos. Él ya a sus 7 años podía andar en bicicleta, entonces se encargó de conseguir un trabajo de repartidor en la carnicería de ahí del pueblo, y luego empezó a ayudar a una señora que necesitaba, ayudas en tareas cotidianas como comprar cosas, comprar comida, porque no salía a pagar deudas, y así se iba haciendo su plata, que también llevaba a su casa, o pagaba las deudas de la madre en lo que es la verdulería, en los distintos negocios del barrio. Entonces, ya de por sí tenemos un chico que creció, ¿no?, con dos facetas: un chico que creció en el campo y un chico que tuvo que subsistir junto con su familia en la ciudad de acá, de Cañada Rosquín. Luego, con esa plata que fue juntando,
decidió comprarse una guitarra y empezó a tocar la guitarra. Algo que parece que puede ser medio como, ¿no?, descolocado en base a toda la situación, pero no lo crean, porque si bien el padre vivía de changas y siempre le gustó el mood de la ciudad, era cantor, le gustaba mucho cantar. Cantaba en lo que era una orquesta del pueblo, donde hacían clásicos de folclore, medio música como para, digamos, para lo que son las peñas, etcétera. De hecho, esa banda con la que cantaba el padre terminó siendo parte también, o en verdad, a su vez, tocaban tango, ¿no? Y después, de pronto, iban a la ciudad a tocar tangos. Era una banda bastante importante, de hecho. Pero bueno, él, el pequeño León Gieco, todavía no llamado León Gieco, admiraba a su padre por eso, ¿no? Admiraba por el hecho de seguir cantando, y siempre se quedaba, ¿viste?, diciendo, che, ¿cómo puede ser que no se olvide las letras? Porque tenía un repertorio largo repertorio, de distintos estilos inclusive. Bueno, él, motivado por esta cuestión familiar, empieza también a tocar la guitarra. Y en la escuela, su profesora de música le había enseñado a él no solamente los primeros rudimentos para tocar folclore, sino que también la cultura del folclore en general. Él sabía bailar muy bien distintos tipos de bailes folclóricos. Son esas cosas que antes tal vez enseñábamos más en el colegio, o tal vez nosotros que vivimos más en la parte de lo que es Buenos Aires lo perdimos. Pero él se crió en el interior, ¿no?, donde tal vez estas raíces folclóricas están un poco más, digamos, agarradas, o por lo menos son de más fácil acceso en la educación. Nosotros acá tal vez estamos medio desubicados, digamos, ahí, ¿no? Porque más allá de algún acto o algo particular, medio que no lo vemos. Ahí tal vez es mucho más común. Así que bueno, él, siendo joven, ya conocía lo que era el folclore, estaba ducho en distintos tipos de baile y sabía tocar ya la guitarra. Es así que, siendo todavía muy chico, en lo que vaya a la secundaria, en verdad ya fines de la secundaria o por ahí ya en la adolescencia, forma una banda llamada Los Moscos, una agrupación ahí que compartió con jóvenes de su edad, que llegó a tener cierta popularidad, ¿no? Y hacían canciones de los Beatles, de Rolling Stone, por ejemplo. Música que les llegaba, ¿no?, de ese rock que estaban haciendo, de esa música, de esa fusión que estaba naciendo en el mundo, pero que todavía no tenía una representación real acá en la Argentina. Es a partir, y esto contado por el amigo León Gieco, a partir de la balsa, ¿no?, de aquel tema que se toma como tema fundacional del rock argentino, que empiezan a escuchar a Los Gatos, a Manal, a toda esa onda, ¿no?, que iba surgiendo, ¿no? Obviamente, visto de la perspectiva de ellos, que ellos vivían en el interior, no estaban en el núcleo donde estaba ocurriendo esto, que era más en Buenos Aires, ¿no? Ellos lo veían de afuera, entonces tomaban eso, los que les llegaba cuando les llegaba, y empezaban a tener mucho más contacto con lo que se conoció fuertemente luego como el rock argentino, ¿no? Estas primeras raíces, ¿no? Tenés el rock con el blues, más tipo country, a veces mucho más lo que es el rock canción. Y así, de a poco, él fue teniendo su banda, Los Moscos, insisto que la tuvo hasta finales de la secundaria, una cierta carrera solista, porque a su vez él se presentaba en distintas peñas, en distintos lugares, haciendo canciones de cantautores que él gustaba, que escuchaba, y también, bueno, participaba, aparte de trabajar, de ir al colegio, de vez en cuando participaba de lo que son las peñas, aparte en alguna agrupación del pueblo. Así que vean cómo es usted, ¿no? Que de pronto él con sus casi 18 años tenía un montón de proyectos, y vos, ¿qué estabas haciendo a tus 18 años, no? Nada.
ni la mitad. Pero bueno, es lo que hay. La vida le llevó a terminar mudándose a Buenos Aires. Él fue junto con un compañero ahí de la banda, que luego, bueno, este compañero terminó siendo un músico muy bueno de jazz, que está, bueno, hoy en día viviendo en Europa. Ellos, cuando vinieron a la ciudad, vinieron con dos contactos. Uno, con un contacto de una persona ahí del pueblo, para que les ubicara en un trabajo, para tener un trabajo ahí en Buenos Aires. De hecho, este contacto, esta persona que le pasó el contacto, termina siendo la persona que le pone el apodo de León, ¿no? A León Gieco. En una de sus primeras presentaciones con los Moscos, no sé cómo fue, él cuenta que quiso separar unos cables, que esto y el otro, termina enchufando mal el equipo y prende fuego el equipo, básicamente. Entonces le dijeron: mira, nosotros no te vamos a cobrar nada, pero de ahora más vos sos el rey de los animales, León Gieco. Viene más o menos de esa humorada, viene el nombre. Y luego, el otro contacto que llevaron a Buenos Aires fue no más ni menos que el baterista de Arco Iris, porque ellos habían tenido algún contacto en común. ¿Por qué? Porque este contacto les permitió a ellos tener un lugar donde quedarse. Un lugar donde quedarse que estuviese vinculado con la música. Es a partir de este contacto con el baterista de Arco Iris que él termina teniendo contacto con Gustavo Santaolalla, que era partícipe de Arco Iris en esa época y que era una de las bandas del rock argentino, del movimiento del rock argentino, que estaba bastante en auge y que estaba bastante sonando. Si bien era una banda que era medio bastardeada, era como un poco a la que le hacían bullying de toda la zona, algo que le agravaba a León es la capacidad que tenía Santaolalla para referenciarse a otros estilos de música, ¿no? Él ya teniendo el contacto y ubicado en Buenos Aires, empieza a tener contacto con un montón de artistas, ¿no? Por ejemplo, conoce a un tal Charly García, el Nito Mestre, ¿no? Sui generis, que, bueno, iban a firmar o iban a intentar sacar algo con Gustavo Santaolalla como productor. Luego esta resolución no se da y terminan yendo por el lado de Billy Bond y La Pesada, artista que algún día tendré que hacer el detrás de la obra, claramente, ¿no? Pero bueno, cuestión, ahí empieza a tener contacto con muchos otros, ¿no? Y vuelve a tener contacto con algo muy particular. El de chico, si bien ya tenía uno que otro tema, el de chico escuchaba un tema en particular que pasaba por la radio y no sabía cuál era el nombre, de una banda llamada The Byrds, ¿no? Tal vez le suene más que por la banda, por el cantante de esta banda, que era Bob Dylan. Él va a una disquería en Buenos Aires y escucha que están pasando este tema y le pregunta: yo quiero de esto, yo quiero. Y le va y le pregunta, ¿no?, a la persona, ¿no?, a la que te vende disco, ¿no? Y le dice: che, ¿qué es esto? Y dice: mira, esta es una banda inglesa, llamada inglesa estadounidense, porque es medio una mezcla, llamada The Byrds. Sí, quiero esto. ¿Y tenés más de esto? No tengo más de esto, me dice, pero sí tengo el primer disco del cantante de esta banda, Bob Dylan. Y ahí él quedó fascinado con esa fusión de folk, canción. Empezó a interiorizarse en las letras de Bob Dylan y veían que era bastante política, bastante sociales, era bastante crítica social, ¿viste? Entonces él empieza a tener ese contacto con Dylan de esa forma, ¿no? Y escuchándolo, de hecho, él termina escribiendo su primer tema, que fue Hombres de Guerra, un tema que hemos escuchado en mil veces, en mil oportunidades, que termina siendo medio un plagio a Bob Dylan, ¿no? Pero bueno, Bob Dylan nunca lo sabrá, dice el mismo Gieco en una entrevista. Él termina componiendo y a partir de ahí se abre una puerta para él, se abre esa clase de composición. Pero bueno, él ya con un par de temitas se anota para estudiar también junto con Santaolalla, porque él había escuchado que los mismos Arco Iris daban clases. Ahí es donde empieza a tener más contacto con Gustavo Santaolalla, lo empieza a conocer mejor y forja una amistad.
de esta amistad, él le dice, mirá, traete unos temas y vamos a producir el primer disco, ¿no? Y ahí ya se encaminaba el año 1973 con el primer disco de León Gieco, que tiene Hombre de Hierro, y empieza a formar esta amistad mucho más, una relación muy fuerte con Gustavo Santaolalla, que luego le produciría otro material y estaría, de hecho, participa del último material que les comentaba al principio, en uno de los temas llamado La Amistad. Bueno, él empezó a reaprender la guitarra y a aprender vocalización, empieza a participar de distintos shows presentando estos temas, lanza su primer disco que contiene el nombre de esta sección, digamos, la emisión de sección, son Todos los caballos blancos. Es un tema que está inspirado en su vida en el campo, está inspirado en un caballo que le regaló su tío y que ayudaba a todo lo que es el trabajo del mismo. La lucha, digamos, la conciencia social fue viniendo con su vida en la ciudad. De hecho, Hombre de Hierro está inspirada en el Mendozazo, un evento donde tenemos represión contra un grupo de maestras en Mendoza, y él tomando eso como inspiración, así como lo hacía Bob Dylan, compuso este tema y empezó también a interiorizarse más en todo lo que estaba por venir, ¿no? Porque estamos hablando del principio de los 70, ya para mediados, fines de los 70, viene una etapa complicada, ¿no? Recordemos, estábamos hablando de los mundiales, el mundial 78 estábamos en plena dictadura. Entonces se venía una etapa bastante contestataria del rock, ¿no? Se venía mamando una situación bastante tensa a nivel político y a nivel social, y el rock fue una válvula de escape. Él, de hecho, por eso mismo, fue muy perseguido. Esto es lo que contábamos al principio, ¿no? De hecho, llegó a su exilio. Pero bueno, León Gieco llega a su primer disco con buena aceptación, con muchos temas sonando y rotando, y ahí empieza su carrera. Una carrera que inició, tal vez de chico, en otra situación, y que se forjó socialmente en Buenos Aires, conociéndose con los primeros pasos de muchos artistas, ¿no? Recordaremos ese show que fue conocido como Por Sui Gieco, ¿no? Porchetto, Sui Generis y León Gieco. Un trío hermoso, ¿no? Así que bueno, esto fue un poco la historia rapidita y concisa de lo que fue los principios de León Gieco, ¿no? Desde su vida en el campo hasta su llegada a Buenos Aires, pasando por un montón de cosas. La verdad que termina siendo la historia de un hombre luchador, como siempre lo ha sido, y que hoy en día sigue vigente, porque sigue sacando material, y donde sea que vaya al lugar siempre llena. Lo vamos escuchando una versión de Todos los caballos blancos, este tema que, como decía, tributo a esas vidas que vivió en el campo, ahí cerca de su pueblo. Esto fue detrás de la obra de León Gieco, Todos los caballos blancos.